Me da mucho gusto también ver a esas hermanitas de Santo Domingo que se preparan para servir a la comunidad y jovencitas con la palabra. Yo creo que hay esperanza en la juventud. Estamos con el curso de la introducción a la Biblia. Ya llevamos algunas semanas. Y también tenemos otros programas, otros cursos que queremos invitarles para que vayan poco a poco involucrándose en los caminos de la Biblia. Tenemos un curso que se llama el COVID y las Escrituras, probablemente muchas personas de ustedes estén ahí involucradas también. Y el día de mañana también tenemos cada jueves la reflexión del Evangelio, que hacemos una especie de introducción al Evangelio como una especie de como clasecita y después abrimos para compartir, para reflexionar. Así que también están invitadas, invitados. Hoy vamos a hablar sobre los géneros literarios y vamos a tener a Alejandra y a Martita. Martita, Alejandra no la he visto por allí, parece que me mandó un texto ahorita, no lo he leído. Pero está Martita Rodríguez de la Escuela de Fresno, que ahora va a estar guiándonos y va a estar compartiendo estas palabras. Somos la Pastoral Bíblica Claretiana de los Estados Unidos y Canadá, y recuerden también que está el foro para la gente que quiera seguir la discusión, y por ahí vamos a estar también moderando sus preguntas. Así que va a ser un día muy práctico, vamos a aprender los géneros literarios, pero también de una manera práctica por allí. Ok, Martita, estamos con usted. Gracias. Bueno, como dijo el padre, mi nombre es Marta Rodríguez, soy de origen mexicano, nacida en México, y mi familia emigró aquí a los Estados Unidos cuando yo tenía 5 años, así es que creo que soy más de acá que de allá, pero aún así sigo pues muy enamorada de donde vine, de toda mi gente, mi familia, y también pues tengo la grata oportunidad de estar en la escuela bíblica, como dice el padre. Padre Gerardo, en la semana pasada hizo un repaso bastante detallado en cómo vienen a ser los géneros de la Biblia. Voy a seguir continuando con ese mismo tema, pero también les quiero decir a todos los que nos están, que están aquí, que están escuchando, esto del estudio bíblico nos da a ver y saber que hay un mundo, igual como si uno estudiara medicina o administración de empresas o estudiara cualquier otro proceso de aprendizaje, siempre hay un vocabulario, siempre hay temas que uno empieza a ver y a conocer. Y pues eso es parte de lo que en esta noche voy a tratar de hacer. En esta vez voy a otra vez a enfocarme en 4 géneros literarios, que son la narrativa, la literatura sapiencial, literatura profética y cánticos. Esos son los 4 géneros literarios en los que hoy me voy a enfocar. Géneros de la Biblia, y estas son las formas literarias más simples del Antiguo Testamento. Claro, en varios de estos géneros vamos a ver estos géneros otra vez en el Nuevo Testamento, pero quiero que cuando menos por ahorita ustedes se vayan dando cuenta de lo que existe y lo que debemos ir conociendo como vamos repasando. Creo que todos ustedes, si recuerdan, el padre Gerardo habló de más de 4 géneros cuando dio su presentación, pero en esta vez, una vez más, los géneros se especifican en el tipo. Por ejemplo, si hablamos de música, qué tipo de música, el son quizás de la música, en la manera en que se canta,
todo lo que va contando esa canción. Hay baladas románticas, narcocorridos, pues es un sinfín. Lo mismo existe con la literatura escrita. Entonces, parte de esta presentación es para que todos ustedes vayan abriendo la mente. Yo sé que hay muchos de ustedes con mucho estudio y quizás podrían dar esta clase, pero para los que somos nuevos al mundo de la Biblia, consideren que tenemos que considerar la intención. ¿Por qué se escribió? ¿Qué era el punto de la escritura que estamos viendo y por qué se escribió en la manera que se escribió? El mensaje que nosotros recibimos, a veces tenemos la tendencia de tomar palabras de la Biblia y decir, esto cabe en esta situación actual, pero no siempre tenemos que considerar el contexto, el momento en que fue escrito, el punto histórico, lo que estaba sucediendo en ese momento. También tenemos que considerar las aptitudes del escritor, si se sabe quién es y si no se sabe. También a base de la manera en que fue esta literatura escrita, es que también los estudiosos, los libristas, se van ellos formando una teoría sobre cómo y quién quizás haya escrito algunos de estos libros. En muchos no sabemos, es nada más, como les digo, son teorías. También ese mensaje tiene que tener acciones. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Quién dijo qué? ¿Qué fue lo que resultó a base de la palabra escrita o a veces a base de la información o la historia que se nos cuenta? ¿Cuál fue el resultado? Entonces hay mucho más que hablar de esto, pero una vez más, parte de la razón que también tomamos un poco más de tiempo en explicar estos géneros literarios es para evitar la mala interpretación. Hay siempre que considerar qué sucedió en el momento que se escribió o el momento aproximado de cuando se escribieron estas escrituras. Y por eso para todos nosotros es muy importante ir conociendo la manera en que se escribe. Para empezar, la primer y la parte más grande en que el Antiguo Testamento se escribió fue en narrativas. Nos dice, es más la información que se nos dio la semana pasada, 60% de los libros están escritos en forma narrativa, nos va contando una historia. Hay diferentes tipos de narraciones. Hay narraciones míticas, que en una narración mítica, el lenguaje mitológico responde a las necesidades de ilusiones o la búsqueda de lo mágico o a la certeza de un mundo incompleto o lleno de espacios. Es a veces la necesidad de nosotros como hombres y mujeres de, como quien dice, llenar esas partes que no sabemos con certeza y a veces les inventamos un poquito una historia para decir, así fue como sucedió. Entonces, consideren narraciones míticas. Son normalmente tomadas generalmente de las culturas circundantes. Y un ejemplo que les doy es el relato de la creación en Job, en el capítulo 38, versículos 10 al 11. Les diré, el libro de Job es un libro muy interesante para los que quizás ya lo han leído, saben el por qué o cuando menos se dan idea de qué fue lo que le pasó a este pobre hombre que pierde todo y sin embargo él pues sigue fiel a Dios, pero sus amigos empiezan a hacerle mucha, pues a ponerle duda, que por qué le está pasando estas cosas, que fue lo que hizo mal, que de esta manera Dios lo ha castigado. Entonces, en esta sección o esta literatura, cuando le
ponen un límite con puertas y cerrajos, que es parte de la escritura de lo que nos dice. Dice, hasta aquí acabará la arrogancia de tus olas. Entonces, cuando uno lee eso, dice, bueno, él tiene olas, o cómo es esto. Entonces, allí es también cuando uno empieza a tener que tomar las palabras escritas, el significado, si están usando palabras que no concuerdan con la persona. Por ejemplo, uno no tiene olas, pero quizás a veces usamos diferentes propuestas de cómo expresarnos, ¿verdad? Dice, cuando le impuse un límite con puertas y cerrajos, y le dije, hasta aquí llegará y no pasarás, aquí acabará la arrogancia de tus olas. Entonces, es una manera de escribir, de expresar, que no es quizás realmente una ola de agua, como digamos, pero en realidad estamos hablando de los momentos en que se nos vienen cosas encima. Entonces, allí es donde también tenemos como seguidores de la palabra estudiar el por qué está pasando o por qué usan estas palabras en cada libro. Tenemos que ver el momento en que está viviendo Job, que es el principal, la persona principal de este libro. Tenemos que ver el por qué y cuándo. Hay también en narrativas, hay sagas, que son conjuntos de obras, ya sean libros o películas, que comparten personajes o el argumento principal. En el día de hoy les comparo un poquito, por ejemplo, si los que les gusta leer los libros de Harry Potter, ahí no sé en Latinoamérica, pero aquí sé que es algo muy seguido. O sea, no solamente escriben el libro de todas estas aventuras de este chico, y luego ya después sacan la película y pues también es un seguir. Y hay personas que se saben detalle por detalle. Bueno, entonces también en los libros de la Biblia, en el Antiguo Testamento, también hay relatos acerca de los sucesos, la historia del pueblo de Israel. Entonces son relatos populares que explican el nombre o el origen de un lugar, de una tribu o de una familia. Un ejemplo que les puedo dar es, por ejemplo, en Génesis 19. En Génesis 19 nos habla, déjenme pasar a la página. Por ejemplo, nos habla, les doy un ejemplo que es la historia de Lot. Y Lot es de los últimos él vivía en Sodoma, que si ustedes siempre han escuchado probablemente la catástrofe que pasa en Sodoma. Entonces, Lot huye con sus hijas, la esposa se vuelve sal por haber volteado a ver. Todas estas son unas historias que nos van relatando cada suceso por suceso, pero en ello, al final de este capítulo, nos habla acerca de la decisión de sus hijas de que no se acabara la descendencia de Lot, que tuviera varones. Entonces ellas conspiran y emborrachan al papá y tienen relaciones con el papá, y cada una sale encinta o sale que da a luz un hijo de su propio padre. En el versículo 37 al 38 nos dice, la mayor dio a luz un hijo y lo llamó Moab, diciendo, de mi padre es el antecesor de los moabitas actuales. También la menor dio a luz un hijo y lo llamó Amón, diciendo, hijo de mi pueblo, es el antecesor de los amonitas actuales. Entonces, cuando uno habla de estos géneros, pues son subgéneros,
la intención aquí de contar cómo llegó a ser cómo llegaron a ser estos dos pueblos de los moabitas y los amonitas, que hasta la fecha son pueblos que no son muy queridos, que siempre ha habido un rechazo en contra de ellos. Entonces inicia contando esta historia de este grupo despreciado por el pueblo hebreo, y como vamos leyendo todos los libros que continúan después de Génesis, ustedes van a hallar que también hay muchas historias de estas dos grupos o tribus, y también le dan un origen que también no es uno positivo, ¿verdad? No es una manera aceptar, cuando menos en el tiempo de ahora de nosotros, no se acepta el incesto, ¿verdad? Que es lo que se consideraría. A ver, continúo entonces aquí, como les digo, estos son las sagas. La siguiente categoría es leyendas. Son narraciones populares que cuentan un hecho real o fabuloso, adornado con elementos fantásticos o maravillosos del folclore, que en su origen se transmite de forma oral. Entonces, parecidas a las sagas, pero su tema es religioso. Estas son las leyendas. Les comento que, por ejemplo, les damos casi siempre en cada una de estas páginas uno o dos ejemplos. En este ejemplo en esta vez me gustaría concentrarnos en Josué, en el capítulo 5, del 2 al 9. Y en esta sección de Josué, en este capítulo, nos habla del por qué la circuncisión para todos los judíos que andaban errantes en el desierto por los 40 años, y cómo los nacidos en el desierto no habían sido circuncidados. Entonces, es toda una historia que nos cuenta cómo llegó a ser eso. Ahora, ¿será real? Acuérdense, fueron 40 años en el desierto. Se considera, cuando uno lee esta historia, dice ya habían muerto todos los que habían salido de Egipto, que habían sido circuncidados. Entonces, esto una vez más cae en géneros que llamamos leyendas o parecidas a una saga que va continuando, contando la historia. Entonces, sí quiero que ustedes, cuando ya termine esta noche, si tienen tiempo entre aquí y la próxima junta o clase, dense tiempo a repasar y ver cada una de estas historias que les damos como ejemplo, porque sinceramente ayuda también a que quede en nuestra mente qué se considera una leyenda, qué se considera una saga. Quizás algunos de ustedes tengan más, también más conocimiento y puedan hasta también a su propia manera ir agregando más información. A ver, la siguiente sección, epopeyas. Las epopeyas es un relato épico o narrativo escrito la mayor parte de las veces en verso largo, hexámetro, o prosa, que consiste en la narración extensa de acciones trascendentales o dignas de memoria para un pueblo en torno a la figura de un héroe representativo de sus virtudes de más estima. Entonces, no sé ustedes, ya ven, en cada país, y aquí tenemos tanto representación de tantos países, pero aquí, por ejemplo, en los Estados Unidos, cuando uno entra a la high school, o lo que sería en México la preparatoria, cuando uno toma clases de literatura en inglés, hay ciertas lecturas que uno tiene que leer, y entre ellos está lo que llaman el Iliad o Iliad, no sé si se dice igual en español. Ese es el problema a veces de cuando uno vive entre dos culturas, ya hasta el idioma a veces uno lo va adaptando, ¿verdad?
Pero sí les puedo decir, uno va leyendo todas estas historias, estas normalmente eran historias griegas, que era requisito que todos leyéramos. Y cuando ya ahora que estoy, por ejemplo, estudiando la Biblia, también hay muchas similitudes a muchas historias que leí de otros momentos, otros escritores que no tienen nada que ver con la Biblia, pero que fueron escritos aproximadamente en esos mismos tiempos. Entonces, tanto las narraciones de Josué y Jueces, esos dos libros, ustedes van a hallar varias epopeyas donde van contando una historia, a veces contándola en prosa, que es en tipo poema, que va contando la historia. Y para todos nosotros, pues también es un aprendizaje de lo que se ha vivido a lo que ahora nosotros quizás, por ejemplo, cuando uno va leyendo el exilio del pueblo judío, cuando se lo llevan a Egipto, a Babilonia, a estos lugares donde ellos se vuelven, como quien dice, los esclavos de otros, a veces uno halla ciertas similitudes en su propia existencia, y yo les puedo decir, haber venido de otro país aquí a los Estados Unidos, que a veces se determina el país de las oportunidades, pues se va dando uno cuenta que estas oportunidades no son tan fáciles de adquirir, y que a veces cuando uno lee la escritura y todas las cosas por las que pasó el pueblo judío en exilio, el regresar a su pueblo, y también a veces hay discordia porque los pensamientos del pueblo del exilio al pueblo que se quedó ya no son iguales, son a veces muy diferentes. Entonces, esos son parte de los relatos que uno va viendo en estas historias. Fábula. La fábula es una composición literaria, narrativa, breve, generalmente en prosa o en verso, en la que los personajes principales suelen ser animales o cosas animadas que hablan y actúan como seres humanos. Entonces, para algunos de ustedes quizás se acuerden hasta de fábulas que fueron, se les fue contado de su niñez, que fueron historias que se nos contaba a veces para, pues también para que nuestra imaginación se llenara de cosas o enseñanzas, a veces de la manera de cómo pensar, cómo llevarse con el prójimo, pero usaban animalitos. Por ejemplo, es la tortuga y la liebre, ¿verdad? Que uno es muy lento, pero muy constante. La otra es muy rápida, pero también se queda dormida en el camino, y su meta de ellos o el propósito de llegar a cierto punto, la tortuga gana. Entonces allí también tenemos una enseñanza que les damos a nuestros niños cuando les contamos estas historias con este tipo de animalitos, ¿verdad? Pues también dentro de la Biblia, relatos de Jueces o en la segunda de van a hallar cosas muy parecidas. Es más, déjenme leerles nada más un pedacito de el segundo libro de Reyes, el capítulo 14, versículo 9. Dice, pero Joás de Israel le dio esta respuesta. Bueno, aquí déjenme, mejor les cuento un poquito antes. Joás es uno de los personajes que pide la mano de la hija del rey de Israel, y cuando pide la mano le mandan decir, el cardo del Líbano mandó a decir al cedro del Líbano, dame a tu hija por esposa de mi hijo. Pero pasaron las fieras del Líbano y pisotaron al cardo.
Entonces, cuando originalmente yo leí esta escritura, como les digo, yo ya estoy viviendo en los Estados Unidos desde los 5 años. Hay ciertas cosas que no sé qué son, o son a veces palabras que no acostumbran en mi casa. Tuve que buscar qué era un cardo, el cedro, pues sí sabía que era un árbol. Entonces, cuando ya empecé a buscar, bueno, qué es los significados de uno y de otro, entonces se va a dar uno cuenta que aquí comparan lo que es el pueblo al que está pidiendo la mano bueno, que quiere que se case con el hijo del rey, y dice no, porque ya está pisoteada este grupo. Entonces lo comparan con eso, con un árbol que es un árbol grandioso, que es muy, pues es un árbol de mucha, que es un árbol que es muy significativo a los reyes, es alto, una estatua grande, fuerte. Sin embargo, las hierbitas, lo que nosotros llamaríamos hierbitas, pues no, no están a la altura de ese árbol. Entonces aquí, como les digo, son comparaciones usando en este caso plantas, ¿verdad? Estas dos escrituras. Seguimos también con relatos de sueños y visiones, y ustedes se acordarán dentro del Nuevo Testamento, uno que siempre tenía sueños era el San José, el papá adoptivo de nuestro Señor. Pero aquí también, esto también sucede, estos relatos y visiones, relatos de sueños, también ocurren dentro del Antiguo Testamento. En particular, vamos a la Primera de Reyes, y en la Primera de Reyes hay un relato, ahí están las citas bíblicas, y como les digo, ya cuando tengan un poquito más de tiempo, repasen, de verdad a veces nos ayuda muchísimo poder repasar y leer lo que está las citas bíblicas para ver cómo es que esto tiene relación con un pueblo. Aquí dice visiones, aquellas imágenes y acciones que adquirimos al estar despiertos. También, me da a veces risa en que si ustedes alguna vez han tomado quizás algún curso sobre los problemas de la salud mental, a veces esas visiones que gente ve cuando empiezan quizás con problemas psiquiátricos, de verdad, cuando leo la Biblia a veces digo, no sería que tendrían algún problema de la salud mental, pero bueno, yo voy a aceptar que estos fueron relatos que fueron habidos por el hecho de que Dios les habló. Pero de verdad, ahora uno, en cuanto está uno leyendo, conociendo un poquito más de lo que es la salud física y mental de las personas, a veces las cosas que pasan aquí, si sucedieran las cosas que pasan en la Biblia el día de hoy, pues algunos no estarían para contarlos y no estarían quizás puestos en un hospital. Así es que, como les digo, a ver, en la Primera de Reyes, en el capítulo 3, del 4 al 15, el rey Salomón habla con el Señor en un sueño y le pide, él le va a ser el próximo rey al morir su padre, y Dios le dice, ¿qué pides ahora que vas a ser rey? Y Salomón le dice, quiero saber escuchar, saber discernir entre el bien y el mal. Y esto sorprende al Señor, pero le dice, por haber pedido algo que no es para tu beneficio tuyo, sino para el beneficio de todo mi pueblo, te voy a dar esto, más riquezas y otras cosas que no pidió.
Entonces, en estos relatos, en los sueños, es una de las maneras en que Dios les habla a muchos a muchos personajes de la Biblia. Y también es bueno siempre tener en mente que cuando es un sueño, qué fue lo que inició esto? ¿Qué fue lo que pasó? Y como les digo, en este caso fue la muerte del rey David, se queda Salomón el, como el nuevo rey y le dice a Dios, dice, yo soy joven, yo no tengo experiencia. Y me gusta cuando leo esta parte de esta narrativa, es una narrativa muy bonita porque, como les digo, a veces uno, hasta cuando a veces se enfrenta con un trabajo nuevo, una responsabilidad nueva, a veces la tendencia, cuando uno era joven, decía, ay, pero yo no tengo experiencia, pero a la vez uno siempre pidiéndole a Dios, Él nos manda la aptitud, el conocimiento o cuando menos la habilidad para poder aprender y hacer un buen trabajo. Entonces les recomiendo una vez más, lean los relatos, las escrituras bíblicas que se les da como ejemplos. Yo no los escogí, pero sí cuando uno los lee y los repasa, dice, sí, esto es muy cierto. Esta es una manera muy bonita de pues, ayudarse a uno mismo. Ahora está lo que es historiografía bíblica. La historiografía nos muestra la forma peculiar que tiene un pueblo determinado en una época concreta de concebir y contar su historia. No todos los pueblos somos iguales. A veces la manera en que hablamos, la manera en que llevamos nuestra vida, la manera en que nuestra cultura nos habla, esto es parte de lo que ustedes van a tener que, como dicen, abrir la mente y ver cómo son los relatos de este pueblo judío, cómo es que ellos nos van contando la historia de la salvación. Y les puedo decir, una buena comparación es la diferencia entre idiomas, por ejemplo que les doy es el inglés y el español. En el inglés hay una tendencia y en parte se dice que es por el origen del idioma que viene de los idiomas anglosajones, que eran muy cortos, muy exactos, no hay mucho rodeo. Cuando te quieren decir algo, te lo dicen muy específicamente, no te ponen todo muy bonito antes de darte la mala noticia. Y en español no, en el español y la cultura en sí tenemos la tendencia de tratar de suavizar el golpe antes de darlo, o si son buenas noticias también entra uno con a veces un sinfín de adjetivos contando los sucesos. Y yo les puedo decir que viviendo entre dos culturas tan diferentes, les puedo decir, aquí en realidad no sé por qué, puede ser, o será porque ahora somos tantos latinos aquí, o gente de descendencia mexicana y de Latinoamérica, pero aquí no es gente muy efusiva de darse el abrazo, de tocarse, y en nuestra cultura eso es muy común, que si llegas, o sea, el amigo, la amiga, la familia, el abrazo, el beso. Y aquí es todo lo contrario. Y eso para mí cuando entré ya al trabajo, pues como me había ido adaptando en la escuela, pero ya cuando entré en el trabajo, cuando tenía amigas que también eran mexicanas o salvadoreñas, el trato entre nosotros a veces era muy diferente a cuando ya después estábamos en grupo ya grande o mixto. Entonces les aconsejo, vean también ustedes, dependiendo de dónde ustedes vivan, que cuando uno está leyendo la Biblia, también va viendo uno la manera en que se llevaban familias, culturas, lo que era aceptable en una cultura quizás no la era en otra. Entonces, eso es parte de lo que van a ir viendo como van estudiando cada libro de la Biblia.
Anales son escritos oficiales en los que se recogen los hechos más importantes de cada reinado. Y un ejemplo que les doy es en Primera de Reyes, que nos habla, nos da detalle por detalle el año, el lugar, de qué fecha a qué fecha estuvo tal rey, cuando ese rey murió o salió, cuándo entró el siguiente. Y estos son escritos que tratan de mantener orden, tratan de mantener historia, tratan de siempre contarnos el porqué, el suceso de un grupo a otro. Entonces, en los libros de Reyes, esto es una tendencia que van a ver muy comúnmente, en particular en este capítulo 16, versículo 8 al 22, es un ejemplo que nos da tres diferentes eras donde entra un rey, sigue el otro, sigue el otro. Entonces, no se los leo sencillamente porque todavía hay bastante más que cubrir, pero sí les recomiendo, dense tiempo para ver estos tipos de literatura. Ahora, las crónicas. Una crónica relata y transmite los acontecimientos de modo secuencial con el objetivo de introducir y transmitir al lector los hechos narrados. Entonces, siempre es una manera cronológica que va con tiempo, contándonos qué pasó de este momento al otro, pero también nos transmite, nos narra los hechos más importantes o los sucesos más importantes. Les puedo decir que el libro de crónicas es muy interesante. A veces uno cuando empieza el estudio bíblico dice, ¿dónde empiezo? ¿Con qué libro continúo? ¿Qué libro leo primero? Pues les voy a decir, a veces depende, pienso que de su preferencia. A veces los que nos gusta mucho la historia, nos gusta leer estos libros primero, los de los reyes, los primeros 5 libros de la historia del pueblo de Israel. También son libros históricos que nos van contando su historia según ellos. Pero les puedo decir que también dentro del Nuevo Testamento hay varias historias que también nos relatan. Uno, por ejemplo, es en el libro, en el Evangelio de Mateo. Al principio nos cuenta uno por uno quiénes fueron los descendientes de nuestro Señor Jesucristo. Y a veces yo doy clases, doy catequesis a los papás, a los grupos de papás, y cuando les estoy enseñando a usar la Biblia, lo más básico, siempre les digo, a ver, ¿quiénes me pueden decir acerca de su descendencia? ¿Cuál es su historia de ustedes? Y es interesante porque hay personas que dicen, no, yo puedo regresarme 5 o 6 generaciones y puedo contar algo acerca de cada generación en mi familia. Bueno, hay otros que dicen, no sé ni cómo se llamaba mi abuelita. Y a mí se me hace esto difícil creer, pero no, digo, puede ser muy según las circunstancias de cada persona, ¿verdad? En memorias, también es otra manera de contar la historia del pueblo de Israel. Y también muchos de nosotros, si ustedes alguna vez han escrito algo de lo que se acuerdan, en particular en la Biblia se dice, se rinde cuenta a Dios o al soberano de la actividad encomendada. Entonces, un ejemplo es en Nehemías, cuando ustedes lean esta referencia, en particular empieza diciéndonos quién, dónde, quiénes estaban presentes. Entonces, esta lista que ustedes ven aquí también es parte de memorias. Lista de ciudades, objetos de culto, de personas, genealogía. Como les decía, cuando a veces les pregunto a los papás de mi clase qué tanto pueden regresarse dentro de sus familias,
Y es interesante porque a veces hay unos que sí pueden y otros no. Hay cartas abundantes en Esdras y Primera de Macabeos, cartas que se van escribiendo. Como ustedes sabrán, en el Nuevo Testamento tenemos muchas cartas que leemos, algunas escritas por San Pablo, otras por Pseudo Pablo y otras el Antipablo, ¿verdad? Pero aquí ahorita nos concentramos en el Antiguo Testamento. Entonces, consideren que en Memorias hay instrucciones sacerdotales al pueblo, hay contratos. Recuerdo que en una de las clases que nos dio el padre Manuel aquí en Fresno, estuvimos leyendo acerca de las listas de los contratos cuando vendían, y a veces todo lo que tenía el personaje describe todo desde la propiedad, los animales, las mujeres, y de verdad, el tiempo que vivimos ahora es muy, muy diferente al tiempo bíblico, en que ahora la mujer, cuando menos, es considerada con más valor, pero en estos tiempos, hasta poner en lista el objeto como la mujer, que era otro bien que tenía el hombre, de verdad es interesante ver cómo ha cambiado estos periodos, cuando menos en este país, quizás también en Latinoamérica, aunque a base de lo que leo, parece ser que no se ha acabado esa costumbre de considerar a la mujer un objeto, una pertenencia, y de verdad estos son los puntos que también a veces tenemos que abrir los ojos y decir, ¿está bien esto? ¿Está mal? ¿Qué podemos hacer para mejorar nuestra realidad de hoy? Las súplicas. Las súplicas son petición ferviente de algo o a alguien. Un ejemplo es el Salmo 6, el Salmo 13 y el Salmo 109. Entonces, les digo, pues saben que tengo ahorita, yo cuido de mi mamá y ha estado enfermita, entonces ahorita está poniendo un poquito necesitada de mi atención. Entonces les pido 5 minutos y por ahorita aquí voy a dar una pausa de 5 minutos y regreso. Gracias. Gracias, Martita. Podemos ahorita estirar un poquito los pies, las manos. Vamos a tomar estos 5 minutitos que ella nos está pidiendo, por favor. Gracias por su comprensión. O si tienen algún comentario de lo que hayan visto hasta ahorita, escuchado hasta ahorita, también. También, es buena idea. Preguntas, comentarios que puedan hacer en lo que llega Martita. Los diferentes textos que nos ha leído, que ha sido muy pertinente para estudiar los géneros. Pueden abrir sus micrófonos, con confianza. Muy buenas noches. El libro, ella mencionó Crónicas. El libro de Crónicas, la primera y segunda de Crónicas, ¿se puede tomar también como género literario o tiene otra connotación esa literatura? Casi todos los libros, incluso si tú agarras un capítulo del Evangelio, a veces comienza con un género narrativo y luego te introduce la parábola, luego te produce un dicho, luego te introduce muchos géneros, a veces se conjugan. En los libros de crónicas, pues es narrativo, histórico, pero también hay muchísimos, hay listas, por ejemplo, de los que llegaron del exilio, la gente que ayudó en la reconstrucción de la muralla, genealogías para saber de dónde venían las diferentes familias, por ahí también hay sentencias. Bueno, realmente uno puede decir, generalmente este libro está compuesto, por ejemplo, del Apocalipsis. El Apocalipsis es un género apocalíptico, pero dentro del Apocalipsis también hay cartas, también hay otras parábolas. Entonces es muy difícil a veces catalogar solamente un texto y decir, este es el único género. Hay que estar siempre atentos para descubrir
pues otros géneros que a veces se van a ir dando dentro del mismo, de la misma narración o de la misma parábola, ¿no? Con relación a las leyendas y a las fábulas, en los jóvenes de hoy es fácil que logren captar ese sentido, pero la generación más adulta como que cuesta trabajo, no sé cómo decir, decirle a una persona, bueno, esta es una fábula, esto no, los árboles no hablan o el animal no habla. No, pero dice, no, pero si Dios tiene el poder de hacerlos hablar, ¿cómo explicamos, cómo logramos explicar eso con Bueno, sencillez? primeramente, bueno, es justamente esto por decir, bueno, si nosotros vamos, aunque Dios tiene el poder de hacer esto, pues ya prácticamente ya no hay necesidad ni de estudiar. De decir, bueno, si Dios tiene el poder de hacer hablar a la burra, o que la burra de Balán habló, o que la serpiente habló, o que los árboles van a buscar un rey, entonces, ¿cuál es más bien nuestro trabajo como estudiosos de la Biblia? Es ver, a ver, ¿qué está detrás? Y es cierto, a lo mejor a los jóvenes se enganchan por los superhéroes, las leyendas, cuando ella estaba hablando de los mitos, nada más recordar que los mitos siempre tienden a darnos una verdad, tocan verdades bien profundas. Regularmente nosotros ahora rápido los descartamos y decimos, es un mito, es una leyenda. Ve lo que está detrás de esa imagen o de ese cuento o de esa leyenda. Siempre hay una enseñanza. Entonces, yo creo que sí, no podemos decir esto, decir, bueno, si Dios puede hacer todo, pues entonces realmente no vamos a avanzar mucho en el estudio de la Biblia. Por eso es que la Biblia, estos estudios que hoy tenemos de la Biblia son muy recientes, justamente porque la gente se explicaba que el sol se detuvo. Claro, Dios tiene poder para detener el sol. El problema es cuando viene Galileo y te va a decir, bueno, no, así no funciona la cosa. Entonces, cuando el conocimiento se va dando un progreso, también esto va a ir influyendo en la manera de leer el texto y de ver la Biblia. Entonces yo creo que nosotros como lectores, ese es el papel que debemos de asumir y decir, ¿qué es lo que está detrás del texto? ¿Qué nos quería decir, por ejemplo, que la serpiente habló? Porque mira, a lo mejor ya cuando entres a estudiar el Génesis, te van a decir, bueno, la serpiente representa sabiduría y representaba posiblemente a los dioses de los babilonios, donde la serpiente, entonces va a haber un juego de una lucha entre el Dios de Israel y el Dios de los babilonios. Bueno, este es nuestro trabajo como exégeta, pero de lo contrario por eso yo siempre les digo, si ustedes de verdad quieren estudiar la Biblia de esta manera, pues vamos a tener mucha paciencia. Pero si ustedes quieren creer todo lo que está en la Biblia, lo único que necesitan es leer y saber leer y decir, bueno, así pasó y así pasó. Aunque eso contradiga, pues también a la ciencia, contradiga también hay muchos textos que se te van a contradecir uno a otro. Bueno, ya está por aquí nuestra hermana Martita. Gracias. Gracias. Y bueno, ahorita seguimos la conversación. Martita, otra vez estamos contigo. Gracias y disculpas, de verdad. No te preocupes, Martita, no se preocupe, yo sé. Saludos para Lupita. Gracias. Pues una vez más regreso a lo que son las súplicas, peticiones ferventes de algo o alguien. En particular, los salmos son unas escrituras muy hermosas, que siempre pues tiene peticiones, dar gracias en esta situación. Les recomiendo el Salmo 6, que es una súplica del pueblo a nuestro Señor. Y dice, piedad de mí, Señor, que desfallezco. Señor, no me reprendas airado, no me castigues encolerizado. Piedad de mí, Señor, que estoy acabado. Sana, Señor, mis huesos dislocados. Estoy profundamente abatido. Y tú, Señor, ¿hasta cuándo? Y continúa diciéndole a Dios cuáles son sus problemas y que le está pidiendo, pues por supuesto,
la ayuda, ¿verdad? Le está haciendo esa súplica de ayuda, ¿verdad? Entonces, como ustedes sí vamos a ir viendo los salmos, hasta la fecha seguimos nosotros como católicos, los salmos se leen en cada misa que se celebra, lo escuchamos, quizás no todo el salmo, quizás un pedacito de estos salmos, pero siempre son nuestra plática con el Señor, nuestra petición, nuestra pedida, sea de ayuda o de dar gracias. También hay himnos, cantos de alabanza. Y una vez más, aquí les doy algunos ejemplos que se nos recomendó. Salmo 8, el Salmo 104, el 117, cantos de alabanza. Acciones de gracia, también acciones para agradecer algo o a alguien. Esta es una manera de nosotros hablar con Dios. Y en los salmos también hay muchos salmos que son salmos de gracias, de acción de gracias. Hay salmos reales también que son para entronizar la entronización del rey. El Salmo 2, que es uno de los primeros, si ustedes lo han leído o han tomado el tiempo, quizás lo han leído y ni se dan cuenta, lo han escuchado quizás en alguna misa, dice, ¿por qué se amotinan las naciones y los pueblos planean en vano? Se rebelan los reyes del mundo y los príncipes conspiran juntos contra el Señor y contra su ungido. Rompamos sus ataduras, sacudámonos sus reinadas. Entonces, los salmos, como les digo, tienen mucha variación de lo que se hace o se dice, y en este caso es la entronización del rey. Y estos dos salmos son ejemplos de ello. Salmos graduales o cantos de peregrinación, en particular, son cantos de subida, progresivos, cantos peregrinos. Hay, por ejemplo, varias canciones que cantamos en la actualidad, que a veces cuando hacemos nuestra peregrinación de la Virgen o del santo patrón del pueblo, hay canciones o salmos que se han puesto a música. Entonces, aquí hay algunos que ustedes pueden leer y escuchar. Es más, el YouTube, que yo sé que está en donde quiera, ustedes nada más pongan Salmo 18 cantado y van a hallar un sinfín de cantos con esas palabras a diferentes ritmos y diferentes tonos. Y de verdad, algunos son muy hermosos. Ahora, el siguiente género, que es la literatura sapiencial, les comparto. La literatura sapiencial es parte de lo que sería la sabiduría, ¿verdad? Los escritos que tienen que ver con la sabiduría, el poder uno llevarse o cómo llevar nuestra vida. Entre los libros que ustedes van a leer y pueden leer, está Job, está Salmos, Proverbios, Eclesiastes, Cantar de los Cantares, el libro de la sabiduría de Salomón y Eclesiástico. Todos estos libros, y hasta creo que en la primera clase que dio Yolanda y el padre Gerardo, ellos dieron una foto, o hicieron un diagrama de como una librería, y están todos los libros divididos en diferentes secciones. Allí van a hallar también esta literatura sapiencial. Entre ellos está el primero, que es el Mashal. Y les voy a decir, de verdad, yo no sé mucho de esta categoría, pero se dice es una sentencia, una máxima o un dicho breve que encierra doctrina y moralidad.
Y a veces uno, no sé, en el resto de Latinoamérica, pero en México les puedo decir que nuestras abuelitas y para nosotros que vivimos muy apegados a la familia, se nos pegó mucho lo de los dichos, ¿verdad? De que dime con quién andas y te diré quién eres. Bueno, es un sinfín, no voy a entrar a eso, pero aquí en Proverbios 1 al 9 entra mucho en esta sabiduría de que tienen hasta categorías de lo que, cómo debe portarse una mujer, cómo debe de ser el hijo, cómo debe de ser el matrimonio. Todos estos temas están dentro de estos libros y espero que cuando tengan tiempo ustedes puedan ir viendo el tesoro que hay dentro de estas palabras que nos ayuda a mejorar y llevar mejor nuestra vida. También está el enigma o adivinanza, enigma oculto o encubierto con el propósito de que sea difícil de interpretar. Adivinanza solo se nos dan pequeñas pistas para descubrirle. Un ejemplo, perdón. Oh, bueno. Un ejemplo está en Jueces 14, del 13 al 18. Una vez más, todavía hay bastante que repasar, y creo que ya son las 6:05, así es que no voy a entrar mucho en los ejemplos. Sentencia numérica. En esta sentencia numérica es por ejemplo, en Jueces, en Eclesiástico, empieza siempre, hay 3 cosas que no me gustan a mí ni a Dios. Y hay 3 cosas que sí me gustan y ya nos empiezan a dar la lista de esas 3 cosas. Ahora, quizás para los que han tomado cursos en cómo dar presentaciones y clases, casi siempre nos dicen, limiten el tema a 2 o 3. Si se concentran en 3, repitan esas 3 cosas. Y cuando estaba preparando para esto, dije, esa sabiduría la tenían desde mucho antes, porque en muchos de los escritos que estuve leyendo nos dan esa numeración que nos dice, estas 3 cosas me gustan y estas 3 cosas no. Y no nada más es el número 3, también se usa el 4, todo depende de qué es el tema o qué es lo que se está platicando. El poema didáctico o sapiensal es poema de enseñanza o sabiduría. Como les digo, va uno aprendiendo y, por ejemplo, quizás ustedes ya tienen mucho estudio en lo que es el idioma en inglés o en español o algún otro, pues a lo mejor ya saben toda esta terminología. Para los que no, es una vez más, yo al principio estaba siempre con el Google buscando qué significa sapiencial, porque esa no es una palabra que yo normalmente usaba o sabía qué significaba. Y ya entonces cuando le dan la definición, entonces dice uno, pues no está tan difícil de aprender, pero quiero que cada uno de ustedes consideren que todos estos temas que vamos aprendiendo son para nuestro bien, para poder entonces también cuando uno está estudiando libro por libro, uno también tiene mejor idea de la manera en que se escribió, cómo fue el origen de las palabras. También hay muchos discursos políticos dentro de la Biblia y en particular aquí en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, nos habla en Jueces 9, del 7 al 12, nos hace una denuncia a los gobiernos corruptos y en ellos siempre nos da
el ejemplo de lo que la destrucción puede traer. Y en muchos casos la Biblia, las lecturas, puede tomar tanto una fábula, puede meter también algo mítico, para contar la historia, para que el tema de la justicia o la injusticia se dé a saber. Entonces aquí en este ejemplo de Jueces 9, esto es parte de lo que ustedes van a ver. Discursos políticos. Arengas militares. Una arenga es un discurso que se expresa con el objetivo de exaltar el ánimo de quienes oyen el mensaje, en este caso los militares. Aquí en los ejemplos que nos da, por ejemplo, en las crónicas, nos habla de el pueblo que va a salir a la batalla. Y es un discurso que se da para alentar a todos los soldados, a todos los que van a salir. Y al final de este discurso dice, el Señor los aplastará ante nosotros. O sea, da siempre en casi todos estos discursos o arengas, nos da la posibilidad de saber que Dios camina con nosotros, nos acompaña, y en estos discursos militares todos van en torno a la batalla, y saben que algunos quizás no vayan a regresar, pero las palabras que se usan y la manera, hasta cuando uno lo está leyendo, se puede ir imaginando el grupo de todos los guerreros que van a salir a batalla. Y esto es muy importante también, en que nosotros mismos a veces nos limitamos, pero también hay que aprender a abrir el conocimiento en los ojos de saber cómo eran en esos tiempos, qué era lo que llevaban quizás a la batalla, cómo se vestían, cómo vivían. Todo esto es muy importante para también ir conociendo al pueblo que estamos estudiando. Sermones o homilías. El discurso de contenido moral o religioso que pronuncia un sacerdote ante los fieles en fiestas o conmemoraciones religiosas. Y aquí el ejemplo que da sale del libro de Jeremías. Y como ustedes sabrán, Jeremías es uno de los profetas, un profeta joven al que llama el Señor. Y él se para a la puerta, al lado de las puertas del templo, y empieza, escuchen judíos, y se imaginan a veces los retos a los que se les impuso a cada uno de estos profetas, al ellos ver las injusticias, las cosas que estaban pasando, la letra, la historia, en estos sermones, tiene que ser muy fuerte, tiene que dar a saber que este es un momento, un punto clave. Entonces, para todos ustedes, como vayan leyendo Jeremías, les puedo decir que ahora en este verano estudiamos los 12 profetas menores, entre ellos incluyó Jeremías, y de verdad, cuando ya va uno, va leyendo parte por parte, y tiene uno el guía del instructor que sabe muchísimo, es que como que se le va uno abriendo los ojos, o a veces cuando ve, no sé si las caricaturas, que se le prende a uno el foquito acá, y digo, eso es la razón por la que hacían esto, eso es la razón por lo que decían esto. Es de verdad, a veces, yo les digo, a veces es hasta peligroso un poco cuando uno se pone a leer y sin de verdad tratar de ver qué era lo que estaba pasando, qué era el contexto de cuando se escribió estas escrituras. Los siguientes discursos y despedida. Alabar a personas con quienes se compartió el trabajo o el lugar, mencionar algunas experiencias personales, narración de hechos o anécdotas vividas.
Aquí les da algunos ejemplos. Para todos nosotros, creo que si alguna vez ustedes han tenido que dar un discurso o les han hecho una despedida porque dejan un trabajo, se mueven de una ciudad a otra, creo que cuando uno ya empieza a leer estos relatos, también se va dando cuenta que la humanidad no ha cambiado mucho. Seguimos siendo a veces muy necesitados de lo que es conocido, y el cambio, el no saber a dónde va uno, es muy difícil para todos. Y también en estos libros ustedes van a hallar esos temas de lo que pasa con un pueblo cuando tiene que salir del área de su confort. ¿Qué pasa con las personas? Y estos discursos y despedidas son muy importantes para también uno reflexionar. La literatura profética, que es el tercer género, hay varios aquí. Oráculo de amenaza, y para los que quizás no estén seguros, un oráculo es un mensaje o respuesta de Dios que manda por medio de alguna persona. Y aquí casi, si se ponen a ver todas las citas bíblicas, salen muchas del libro de Isaías, hay otras de Jeremías, de Amos, de Ezequiel. Oráculo de salvación. ¿Cómo es que el mensaje que Dios te manda, cómo es esa salvación? Y en Jeremías hay un ejemplo muy bonito acerca del retorno de los israelitas a su tierra. Y para cualquiera de nosotros que ha salido de su tierra y algún día tiene planes de regresar, les recomiendo lean esto, porque cuando regresan ya a su tierra de ellos, ya las cosas cambian, las cosas ya no son igual a como ellos se acordaban o a como se los contaban sus padres de cómo era la tierra que habían dejado. El relato vocacional, en este caso es Isaías el profeta que da este relato de cómo es llamado. Está, si mal no recuerdo, pero también es en un sueño que le habla el Señor, y él dice, yo no soy puro, soy indigno, mi boca no merece a poder salir a profetizar de tu parte, y hasta le ponen en la boca algo para que se queme y se purifique. Y cuando uno lee eso, es de verdad, es tan, es difícil de pensar. Si Dios me llamara, estaría yo dispuesto o dispuesta. Y de verdad, son momentos que uno debe de estar leyendo, hasta también con el pensamiento de cómo es que Dios me está llamando a mí, en mi vocación mía. Soy profética, hablo por las injusticias o me quedo callada, hablo por los que tienen menos, hago algo por ellos. Entonces, todo estos relatos son muy importantes para cada uno. Acciones simbólicas. En esto de acciones simbólicas, el ejemplo que nos dan es de Isaías, donde el Señor le dice, escribe en una tabla, pronto al saqueo, rápido al botín. Y ya después de esto, él tiene tiene un hijo con una profetisa, su segundo hijo, y así es como le llama. Ese es el nombre de su hijo, pronto al saqueo y rápido al botín. Entonces, imagínense tener este nombre. También vemos ese suceso o ese relato donde el Señor le pide, por ejemplo, a Oseas también algo parecido, que se junte con una prostituta y tenga estos hijos, y los hijos también les dan unos nombres terribles. Entonces, quiero que ustedes consideren la manera en que se van escribiendo estas historias, la manera en que Dios les habló a estos profetas. Hay ayes o predicciones. Ayes, yo dije,
así es que, pues, ay, Dios mío, el ay, Dios mío, creo que todos nos podemos identificar a hay de los que arrastran la culpa con cuerdas de bueyes. Es un ejemplo que, por ejemplo, se da en Isaías 5. Se usan esas palabras y hasta me puse a pensar en la canción de ay, 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 canta y no llores. Y hasta dije, a lo mejor esto es uno de los ayes modernos. Pues en esta historia que cuenta del amor de la muchacha, y es una canción muy, muy popular, cuando menos en México, no sé el resto de Latinoamérica, pero son maneras en que nos hablan dentro de la literatura. Entonces quiero que también estén conscientes de estos momentos. Visiones extáticas. Estas visiones extáticas es donde se ve algo tan hermoso que de verdad entra el ser en éxtasis. Entonces, en Amos, allí es una buena manera o escritura que pueden ustedes leer, donde la admiración de Dios o de Amos a Dios se da este ejemplo de que él ve cómo Dios actúa y lo que va haciendo. Entonces, de verdad, todos nosotros, creo que en algún momento hemos tenido quizás estas visiones, este tipo de visiones, algunos quizás no, pero cuando menos en la escritura bíblica se hallan esos momentos. Discursos forenses o pleitos de Dios contra el pueblo. En este grupo les puedo decir exactamente discursos forenses donde hablan acerca de la muerte de alguien importante o alguien que se ha ido. Uno de los ejemplos es de la muerte de Jonatán, donde a ver, ¿dónde dejé mis notas? Me voy. Dice, tal como nos dice su nombre, un discurso forense es una presentación que se lleva a cabo para esclarecer algún homicidio o asesinato. Y en Oseas 4 tenemos ambos, el discurso, el hablar de cómo fue la muerte de una persona al que me parece que fue el rey David. Lo había puesto la escritura, pero ya ahorita, como les digo, necesitamos ya ir abreviando esto. Escatología. Escatología es parte de la teología que estudia el destino último del ser humano y el universo. Son creencias o doctrinas referentes a la vida de la ultratumba. Entonces, todos nosotros, creo que para todos, es una literatura que no solamente nos interesa, también dentro de la Biblia, en el Nuevo Testamento está lo que está Apocalipsis, pero dentro del Antiguo Testamento hay varios momentos que ustedes pueden leer en Ezequiel o Zacarías, hay ejemplos allí. Luego, a ver, dice, escatología se presentan con imágenes del juicio final en el que Dios hará justicia a Israel. Entonces, allí pueden ustedes ver parte de ese proceso. Y el último de los géneros de los que voy a hablar esta noche es cánticos. Hay cánticos populares. Hay dentro del Antiguo Testamento muchos tipos de cánticos, cánticos de trabajo,
que dan a saber cómo la gente llevaba su vida, cómo era a veces el trabajo del profeta, qué eran lo que hacían, cómo fue el llamado. Hay cantos de burla, que también en los cantos de burla, a veces a base de las guerras que vivían estos pueblos, entonces se iban, el que ganaba, entonces ya después se tomaba la libertad de poderse burlar del que había perdido o el que habían domado, ¿verdad? La sátira también es otra manera en realidad es como una burla, y en Isaías 23, del 15 al 16, hay un ejemplo allí para ustedes. Cantos de banquetes, pues en cantos de banquetes es exactamente lo que hice, cuando se reunían para festejar, para poder poder festejar un acontecimiento positivo para el pueblo. Aquí les damos dos diferentes ejemplos. Elegía es una composición lírica de tono melancólico en la que el yo lírico lamenta la muerte de una persona. Además de la muerte, las elegías trataban catástrofes, desamores, derrotas, guerras, exaltaciones patrióticas y el amor. Entonces, para todos nosotros, a veces tenemos momentos de tristeza, donde tenemos pérdida. Quizás ustedes puedan escribir también su elegía, pero en la Biblia, un ejemplo que nos da es en la segunda carta de Samuel, del 19 al 17, es un lamento por la muerte de Saúl y del hijo de Jonatán. Y es David el que está lamentándose la muerte de ellos. Entonces, de verdad, cada momento de la vida lo podemos hallar desde el principio, desde el nacimiento, en la espera de los hijos, la juventud, todos estos diferentes etapas de la vida tienen de su manera de ser descritos a base del pueblo de Israel, a base de la historia de la salvación. Hay cantos de victoria, cantos de amor y cánticos culturales. Y por último, los salmos siguen siendo uno de esos cánticos hermosos, pero también hay otros, por ejemplo, Moisés, al celebrar la salida de Egipto, pueden hallar uno de sus los cánticos de él, el cántico de cuando salen, se le atribuye a él. Y así es que en parte dicen que parte de ese cántico o esa historia cantada y contada, hasta la hermana María o Miriam, que es el nombre de judío, se cree que hasta también las mujeres bailaban con sus panderos y hacían danzas para celebrar la victoria de la salida de Egipto. Entonces, como verán, hay mucho que aprender. Los cantos de amores, el libro de excelencia para el amor, el canto del amor, que a veces hasta entra podría decir uno, en momentos íntimos, es el cantar de los cantares. Y para todos ustedes que todavía que tienen sus parejas, sus esposas, esposos, les recomiendo lean este libro, porque habla del amor y cómo debe de ser el amor, cómo debe de ser el amor entre la mujer y el hombre, el esposo y la esposa. Así es que, como les digo, esta ha sido mi presentación de esta noche. Los 4 géneros que les he mencionado, que es la narrativa,
los géneros proféticos, los géneros de los cánticos y la literatura sapiencial. Espero que todos pues consideren cuánto hay que aprender y cuánto hay que también leer. Entonces, es muy interesante para mí cada que abro la Biblia o empiezo otro estudio, digo, Señor, que lo que aprenda se me quede, porque en estos días a veces ya pienso que tengo la memoria de teflón, nada se me pega, pero cuando menos si ya lo he escuchado una vez, lo escucho otra vez y como que ya se me empieza a pegar las cosas. Así es que muchísimas gracias por su atención, por su presencia. Y si hay alguna pregunta, lo bueno es que aquí está el Padre Manuel con nosotros. Gracias, Martita. Has hecho un excelente trabajo, de verdad, muy admirable, me siento muy orgulloso. Es aquí cuando uno dice, ay, creo que vale la pena seguir en la enseñanza. Gracias, de verdad. Y bueno, vamos a abrir el foro, vamos a esperar a ver quién quiere comentar. Parece también que por allí hay preguntas en el chat. No sé si Gera ha estado sacando las preguntas, si no ahorita le podemos dar un repasito. O sea, como lo plantea ella, no me viene a la mente algún caso específico, particular de una premonición, que también sería un tipo de género, pero no como lo presenta. Pero yo creo que nosotros siempre tenemos algo, preocupación o todo esto, y incluso cuando uno tiene una preocupación, pues sueña esa preocupación de otra manera o de otra forma, ¿no? No sé si les ha pasado a ustedes. Lo podemos entender como la voz de la conciencia. Yo creo que más bien es como la totalidad que es el ser humano, que todavía no conocemos todavía nuestros alcances, ¿no? El otro día, por ejemplo, mi hermana me estaba diciendo que necesitaba las tiritas unas tiritas para medirse la glucosa, que porque ya no tiene. Y le dije, pues yo tampoco tengo, ya no te puedo mandar ahorita. Y yo anoche soñé justamente que andaba robándome las glucosas y que me metía a la policía. Yo creo que uno mismo a veces se produce ciertas cosas, ¿no? ¿Alguna persona, ok, Gera, la pregunta? Mira, la pregunta es, ¿los escritos bíblicos al analizarlos o enmarcarlos en los géneros literarios, podría en algún caso perder la veracidad y lo sagrado de ella? Por eso es que me necesitaba la persona para ver La exactamente persona que dice aquí es Glenda. No, no soy yo lo copié, es ¿Usted de lo un copió? señor Orlando, lo copié y No, lo señor pegué. Orlando, perdón. Lo siento. Orlando está por allí. Ay, no, ya. Así se hicieron los evangelios. Todo Imagínese. justamente esto sirve para ver para ver justamente de cómo se fueron editando, transportando. Y lo bueno es que ahorita todavía los tenemos aquí, si es que no se ha ido el señor Orlando. ¿Está por ahí? Sí, aquí estoy. Es muy buena pregunta. Nada más me gustaría un poquito que clarifique en cuestión de... Bueno, mejor haga la pregunta usted. Bueno, yo soy un poco nuevo con esto del estudio de la Biblia. Por eso es que estoy como un poco interesado en el sentido por eso decidí hacer la formación con ustedes. Ajá. Pero entonces, pues yo cuando empecé a leer la Biblia lo veía como un texto que no es como cualquier libro, ¿ah? Como un libro que lee uno cuando está en el colegio o etcétera, Ajá. sino lo veía como un texto que era como algo sagrado que al final da como una enseñanza o que uno podría como aferrarse en él en el sentido de tener como una guía. Una guía, tener fe. Una guía espiritual entonces cuando los escucho a ustedes hablar de géneros literarios entonces como que
Como que pierde la parte divina, o usted sentiría Sí, que pierde la parte espiritual de que le da fe. Ok, miren, correcto. primeramente, qué bueno, es una muy buena pregunta. Van a venir muchos otros temas y más adelante se va a hablar de la inspiración, se va a hablar también de cómo se relacionan estas dos puntos. En primer lugar, la Iglesia recomienda que se ponga especialmente cuidado en la encíclica de la Dei Verbum, recomienda que se ponga especialmente al cuidado de los géneros literarios. ¿Por qué? Porque es cierto que la Biblia es palabra de Dios y ahí es donde vamos después a ir descubriendo, pero esta palabra de Dios también está encarnada en un lenguaje humano. Y no podemos nosotros descuidar la parte del género literario que podría ser leer la Biblia como si estuviéramos leyendo otro libro, como el ejemplo de la Ilíada que Martita por allí leía y comentaba que leyó en la preparatoria. Entonces, nuestro trabajo es, como personas de fe, leemos este libro primeramente en su contexto humano que está involucrado dentro de historia, geografía, política, maneras de pensar, maneras de escribir, pero también lo leemos como palabra de Dios. Creemos, o sea, cuando nosotros leemos, por ejemplo, la Ilíada o la Odisea, lo leemos como un libro, como una epopeya o como un libro histórico, pero no decimos que es palabra de Dios. En cambio, en la Biblia tiene esa doble finalidad, ¿no? Lo leemos como géneros literarios para poder entender el mensaje que Dios nos traduce, que Dios nos transmite, pero también lo leemos con la mirada de la fe, los ojos de la fe. Así que yo le invito a que no se pierda las siguientes clases, porque este curso apenas que está comenzando y se va a venir iluminando a estas preguntas cuando vengan en las otras semanas. Solamente entonces para decirles que no se contradice el leer la Biblia, estudiar los géneros literarios y también nuestra experiencia de fe, de verlos como personas de fe. Gracias, muy amable. No, y a usted, y gracias por compartir. Y nada más, yo siempre les digo, si este es su primer encuentro con la Biblia, yo sé que muchas cosas a lo mejor como que no saben dónde ponerlas, dónde colocarlas. El trabajo más difícil para estudiar Biblia es desaprender. Lo primero que hay que hacer es desaprender para luego aprender. Y cuando uno quiere desaprender, pues es cuando le cuesta un poquito. Solamente le pido que se tenga un poquito de paciencia y va a ir viendo a lo mejor después cómo las piezas, esto es como un rompecabezas, después va a ir un poquito colocándolas aquí, un poquito colocándolas allá. A lo mejor así en un primer momento va a decir, ay, pues es que esto no le dan la importancia que yo le doy a la palabra de Dios. Claro que le damos la importancia, pero también seguimos las enseñanzas de la iglesia en cuestión de estudio serio. Manuel, alguien puso una pregunta, ¿cuántos géneros literarios encontramos en la Biblia? Y si hay un número exacto. Nunca me he tomado yo particularmente la molestia de ver exactamente cuántos géneros literarios existen. Les hemos hecho un resumen de todos los géneros habidos y por haber. Faltó por allá a lo mejor los chistes, que es muy difícil. Hay chistes en la Biblia, Jesús echó sus chistes, pero es muy difícil de entenderlos, de interpretarlos. Pero no me he tomado la molestia de verdad de estar contando todos los géneros, así exactos. Exacto. Y mira, solamente si les quieres comentar sobre esto, eso le faltó a Martita, solamente es un resumen de todo lo que ella dijo. Este es en cuestión de toda la Biblia. Miren, si ustedes pueden ver, el 60% todo es de historia de un género narrativo. Género narrativo. Después tenemos el 20% de profético, todo lo que tiene que ver con los profetas, los dichos. Después tenemos el 2% que es apocalíptico. Y luego tendríamos el 6% que es de sabiduría.
el 7% que son de cartas y luego también el 5% de poesía. Entonces esto nos daría una idea más o menos de cuánto domina cada género. Ahora también, como les estaba comentando cuando Martita nos regaló el descanso, muchos géneros también se enlazan con otros géneros. Comenzamos a veces leyendo una historia de milagro y dentro del milagro puede aparecer algún dicho. O comenzamos leyendo un dicho de Jesús y dentro del dicho puede aparecer el género apocalíptico. O sea, a lo mejor lo que podríamos hacer ahorita es que nos compartan su pasaje, algunas personas que nos compartan su pasaje favorito de la Biblia y a ver si pueden decirnos qué tipo de género es. Y si no, nosotros aquí les ayudamos. ¿Qué les parece? Yo tengo una preguntita un poco ahí con relación a los cantares, cantar de los cantares. Primero, si leer la Biblia con los lentes desde nuestra cultura puede traer falsa interpretación. Es una de las primeras preguntas que me hago. Si la leo desde la cultura indígena, si la leo desde la cultura afro, si la leo desde la visión de la mujer. Entonces, cuando menciono el libro del Cantar de los Cantares, tuve la oportunidad de compartir, leer la lectura desde la negritud. Entonces hay un texto allí que una doctora Mena dice que hay una mala interpretación. Ejemplo, dice, negra soy, pero graciosa. Entonces, cuando uno ve a profundidad eso, supuestamente la doctora Mena especifica que ese pero es una mala traducción, que el texto masorético era y hermosa. Entonces se nota que hay una discriminación ahí en ese sentido con relación a la mujer negra. Y todavía más triste es la explicación que hace la Biblia de Jerusalén a pie de página, donde la mujer negra era para el campo y la alta alcurnia era para... Entonces, mi pregunta es que si leer los textos desde nuestra identidad puede traer falsa interpretación. Más bien que yo creo que leer la Biblia desde nuestro contexto trae nuevas luces, por lo que trae nuevas luces, trae nuevas enseñanzas a cosas que uno pensaba que así era, hasta que no vienen los afrodescendientes y se van a poner la atención en esa mala introducción que se hizo del Cantar de los Cantares. Soy morena y hermosa, hijas de Jerusalén, no me desprecien por mi color, porque no he tenido tiempo de cuidar mi viña. Entonces, gracias, por ejemplo, a los grupos minoritarios que han sufrido en carne propia la discriminación por ser negra, porque entonces es que le van a ir poniendo más cuidado en los textos a veces que tiene que ver con cuestión de raza. Por ejemplo, en cuestión de leer la Biblia desde el punto de vista de los etíopes, que es la raza negra, que como ya también en la Biblia va a haber una tendencia a ir discriminando a los del color. Entonces, yo creo que más bien de que sea una mala interpretación, son momentos de luces, cuando uno lee desde su propio contexto y decir, mira, esto llega de esta manera. Y por eso es que, bueno, lamentablemente los que traducen también están condicionados por su propia historia y por su propio contexto. En este caso, el que tradujo este texto de la Biblia de Jerusalén o el que comentó esto, pues también tiene sus propios prejuicios. Todo esto lo vamos a ver en la última clase, en las dos penúltimas clases, cuando veamos las diferentes maneras de entrar a entender la Biblia y cómo todos y todas, cuando leemos, traemos nuestras propias preguntas. Todos y todos tenemos nosotros ya tenemos cosas prefabricadas, decimos, es que la Biblia dice esto, o sea, nosotros ya en nuestra mente ya está trabajando así. Entonces, tenga paciencia, así que se va a tener que echar todo el curso porque esas vienen hasta el final. Aquí estamos como en la lotería mexicana.
Todos los personajes salen, pero no salen cuando uno quiere. Sale el diablo, el borracho, la sirena, pero hay que tener paciencia. Yo sé que en algunas partes de América Latina no conocen este juego de la lotería mexicana, pero los mexicanos son famosos a jugar esta lotería, donde unas cartitas que tienen diferentes figuras. Aquí también salen todos los temas, solamente hay que tener paciencia. Ok, ¿alguien más tiene alguna pregunta? ¿O algún...? Manuel, Sí. Buenas noches. con lo que vos habías predicho de esto de qué parte de la Biblia nos gustaba, y justamente es ese en particular que me gusta a mí, negra y bella soy porque el sol me quemó. Yo no sé en qué Biblia lo leí, pero se me quedó así. Y lo que es acá en Argentina, me imagino que en toda Latinoamérica se usa el término negro de forma despectiva, o negra. Y bueno, yo ahora estoy media blanca por la pandemia, pero soy bien morocha. Gracias. Y, y me decía una persona, no, porque sos una negrita, un cura en particular, como de forma despectiva. Y yo le decía, me lo dijo 2 veces, y le dije, no, porque sí, le digo, soy negra, porque negra y bella soy porque el sol me quemó. Me lo dijo 2 veces. Y yo creo que también está esa parte de apropiarse de aquellas cuestiones que están en la Biblia y que nos dignifican, de no ver siempre aquella parte como negativa, castigadora, sino aquella otro lado que nos dignifica. Eso nada Ok, más. gracias. Y bueno, ¿y qué género sería esto? Soy negra y hermosa, hijas de Jerusalén. Sería, bueno, primeramente poema. sería un poema. Sería el género Un cántico. poético, pero también dentro parece ser que podría ser como cuando se compara con la viña, podría ser una metáfora. Entonces, bueno, muy bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, comentario? Sí, Miren, aquí todos buenas estamos. noches. Sí, buenas noches, hermano. Relacionado con lo que decía el hermano Antonio, yo también soy afrodescendiente, específicamente garífuna de aquí de Honduras. Y siento de que muchas veces perdemos la perspectiva, o sea, lo que la palabra nos quiere decir cuando desvinculamos nuestra cultura, cuando desvinculamos la vida de la palabra misma. Y muchas veces, sí, porque hasta yo he tenido miedo de llegar a malinterpretar lo que la palabra dice, o de repente estoy cometiendo herejía, qué sé yo, con interpretar la Biblia desde mi propia cosmovisión, desde mi propia cultura, y lo más es que muchas veces me aferro a ello, pero un sexto sentido me dice, si Dios me hizo negro con tal cultura, es porque responde también a mi vida misma. Hermano, gracias por compartir. Qué interesante. ¿Ustedes creen que la gente que leyó o la gente que escribió, la gente que tradujo, se preguntara, ¿ustedes creen que un blanco se pregunta, estaré trayendo mis propios prejuicios o estaré casi hasta blasfemando por escribir como blanco? No, porque eso es una de las cosas que vamos a ir viendo, cómo las personas que hemos sido dominadas, oprimidas, también nos han quitado el derecho de buscar verdad. Casi que cuando uno piensa, casi como que no le está permitido. Hay como una prohibición. Ténganse paciencia, todas estas cosas las vamos a tratar de verdad al final, pero no hay ninguna lectura que sea objetiva. Todos traemos nuestros propios prejuicios. Los blancos traen sus propios prejuicios. ¿Por qué creen que aquí, por ejemplo, en Estados Unidos, todavía es muy común en el sur de Estados Unidos encontrar letreros por la carretera donde dice esclavos, sométanse al amo, y te ponen la cita bíblica, Efesios o Colosenses, y uno dice, esto es una aberración. Por eso es que necesitamos ir retando a veces interpretaciones. La Biblia nos tiene que ayudar a traer luz, a dar esperanza, a liberar especialmente a todos los grupos que han sido oprimidos por el abuso de la Biblia. La Biblia ha sido abusada en cantidad, y lo triste es que grupos minoritarios como los afrodescendientes
a la hora de leer el texto, vayan hasta temblando y digan, posiblemente hasta estoy cometiendo un sacrilegio en estar pensando de esta manera. Créanme que hay que abrazar su cultura, su color, y como dicen los afrodescendientes, por la sangre negra corre también la historia de la salvación. Los negros, al igual que las mujeres y otros grupos, han estado siempre en la Biblia, pero se les ha visibilizado. Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahora? Es traerlos, estos textos, a enfrente y releerlos desde otro punto de vista, con un sentido de esperanza y de liberación. Pero no tengan miedo ustedes cuando empiecen a leer, ¿no? Por allí están poniendo algunos textos. A ver, alguien diga sus textos y díganos qué es lo que han escrito, por ejemplo, de Marcos 9, 38, 40, un relato, una narrativa. Juan 3, 16, Araceli, Juan 3, 16. Parece ser que ese es el encuentro con Nicodemo y Jesús por allí. Bien, Yola, ¿cuál es tu texto favorito? Ah, caray. No le permito a la mujer que hable. Es severo, pero para debatir. No, es que hay textos miren, de verdad que cuando uno estudia la Biblia y te encuentras con unos textos que tú dices, ¿eso está en la Biblia? Sí, hay textos de terror, textos verdaderamente de terror, y que uno tiene que buscar maneras de reinterpretar esos textos de una manera totalmente distinta. Manuel, alguien pregunta, en Génesis, cuando habla de la creación, ¿esa sería una fábula o...? Cuando habla, más bien del capítulo 1 al 11, recuerden que la fábula es donde los árboles o los animales hablan. Exacto. Más bien sería un mito. Y cuando hablamos de mito, no se espanten. Todos los mitos tienen una verdad. Todos los mitos tratan de transmitir algún tipo de conocimiento, y todos los mitos a veces van a confrontar problemas bien importantes, como es cuestión de dónde vengo, a dónde voy, por qué existe el mal, qué hay después de la vida, por qué los buenos les va mal, por qué a los malos les va bien, la muerte, la vida, el premio, el castigo, todo esto, todas estas preguntas, a veces la gente en aquella época, que el conocimiento no estaba tan avanzado, pues transmitieron su verdad por medio de ejemplos, por medio de historias. Cuando decimos que el libro del Génesis, los 11 primeros capítulos en particular, está lleno de mitos, de historias, no estamos diciendo que no tenga verdad. Lo que estamos diciendo es que hay estas verdades que hay que irlas descubriendo, que hay que irlas poniendo en el contexto, y de alguna manera también ahora la ciencia nos puede ir iluminando para entender que Dios es el creador de todo, independientemente de cómo se contó o cómo se dijo. Dios es el creador de todo y la creación de Dios no termina. La creación de Dios va dándose progresivamente. Parece que hay un tipo de evolución y la creación de Dios es buena. Esta es la verdad absoluta de estos capítulos, por así decirlo. Ahora, en la manera en que el autor nos contó esa verdad absoluta de que Dios es creador, de que Dios no lo creó nadie, de que la creación es buena, de que hay una cierta evolución, pues se valió de imágenes, se valió de leyendas, de mitos, porque eso era lo que él conocía. Ténganse paciencia nuevamente, porque a veces la gente, Marcos está levantando la mano. A ver, Marco. Sí, muchísimas gracias por la oportunidad, pero estaba yo reflexionando sobre el desafío que nos muestra la Biblia. La Biblia no cabe duda que para todos es un libro difícil, no es fácil para nadie. Recordando también pues, que son una serie de libros diferentes escritos en 3 continentes, en 3 idiomas por más de 55 autores, pues no es fácil digerir eso.
pero no es un desafío que yo también me pregunto, tratar de adaptarlo a lo que somos, de dónde venimos. ¿Y qué me dice a mí desde mi experiencia de vida? O sea, que ese es el desafío. Y obviamente que es muy válido tener esa, esa incógnita. Lo estoy utilizando a mi manera para justificar lo que yo creo y lo que yo soy. Y yo creo que esto es humano, esto es muy común. Y también esto me hace pensar en esa obra de Ernesto Cardenal, el, el Evangelio. Me parece que De es el libro que Solapanini. escribió. Es de Sí, el Evangelio de Solatiname, Solapanini. que precisamente hace una alusión a lo que estamos hablando, ¿no es así? Ajá. Lee los evangelios desde la experiencia de Solatinime, desde su experiencia real. Y yo creo que todos hacemos esto. Por allí Héctor dice que quisiera decirnos algo, si es posible. A ver, Héctor. Hola, buenas noches. Justamente anoche con un grupo de amigos nos juntamos, estábamos hablando justamente del libro de Manuel Villalobos. Y bueno, uno de ellos es hermano claretiano y él es descendiente directo del pueblo Colla. Los Collas son nativos del norte de Argentina. Y bueno, le pregunto cómo lograba, digamos, vivir la fe si él se había sentido colonizado por los cristianos, porque él en realidad en su vida fue criado no como Colla, con toda su cultura y su fe. Y bueno, y él me dijo algo muy fuerte, cuando te encuentras con Jesús, querés saber quién sos, me dijo. Entonces, saber quién sos es sí o sí volver a tus raíces. Entonces ahí encuentras la convivencia, porque para entenderte tenés que volver a esas raíces. Y me dijo que, en los Collas entienden el futuro de esta forma, es pasado el tiempo cronológico, es pasado, presente y pasado, porque el futuro sí o sí necesita de ese pasado, entenderlo. Bueno, nada, quería comentar eso. Y él vive la fe de esa forma, ¿no? Y gracias, Héctor. Y bueno, yo creo que se van a dar cuenta de todas las personas que estamos aquí. Todas en algún momento hemos experimentado abuso de la Biblia y todos necesitamos también sanar este abuso. La mujer por ser mujer, la persona negra por ser negra, la persona gay por ser gay. Bueno, ustedes digan, ¿y quién no ha sufrido abuso? Y por eso lo que nosotros proponemos es una lectura seria, pero una lectura también que libere, una lectura que también se centre especialmente en los grupos que han sido marginados a causa de lecturas fundamentalistas. Y esto a veces no estaría tan fácil, ¿no? Dice Edame que le gustaría compartir algo, si se puede todavía. Bueno, ya nos pasamos un minutito. A ver, no queremos dejar a nadie. Queremos que la gente hable. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas noches, muy rápido. La verdad es la primera vez que estoy aquí con ustedes en vivo. He seguido los cursos por internet. Hay una hora de diferencia entre Montreal y Chicago. Pero bueno, la experiencia que yo he tenido es algo completamente, digamos, un poco diferente a lo que he estado escuchando. Cuando me han sucedido cosas, no lo veo desde mi punto de vista, sino realmente voy a buscar la Biblia para entender lo que me está pasando en este momento. No lo veo desde el punto de vista porque soy mexicana, porque vivo en Montreal, porque hay racismo, porque estoy lejos de mi familia, o interpreto la Biblia desde mi punto de vista como lo que estoy viviendo, sino más bien voy a buscar la Biblia para entender lo que me está pasando en este momento. No sé si es algo también igual de que yo veo la Biblia desde mi origen, desde mi punto de vista, o voy a buscar la Biblia para entender mi punto de vista. Pero nosotros tenemos, nosotros tenemos una manera de decir de vida, texto, vida, que se les explicó en el primer
clase. Sí. Y vamos a ir enfatizando más para ver cómo como lectores o lectoras, no nos podemos separar de nuestra propia historia, de nuestras propias vivencias a la hora de interpretar. Y la otra cosa es de que tampoco es una de las cosas que vamos a ver, de que la Biblia no la podemos abrir a ver donde, la Biblia del dedazo, ¿no? A ver donde me inspire aquí. ¿Por qué? Porque todos los textos tienen un contexto, están condicionados por una historia. Esto es lo que estaba, leer la Biblia desde vida, comenzando con las historias nuestras, con nuestras experiencias. Después vamos al texto bíblico, le preguntamos para qué nos sirve y regresamos otra vez iluminados a nuestra experiencia, ¿no? Estas metodologías las vamos a ir desarrollando en las próximas clases. Bueno, ya se nos terminó el tiempo. De verdad que le damos muchísimas gracias a Martita, a todos y a todas ustedes por estar aquí con nosotros. Les vamos a mandar el enlace para el día de mañana. A las personas que puedan, tenemos estudio bíblico. Regularmente estudiamos el evangelio del domingo. Así que el evangelio que vamos a estar estudiando el día de mañana va a ser la de la viña, y el padre que envía a recibir el fruto, y la gente que se vuelve rebelde, asesina a otros, golpea a otros, y finalmente envía al Hijo amado. El Dios que siempre envía a alguien que viene a hablarnos a nuestra conciencia, a nuestro corazón. Así que mañana las personas que quieran participar, les voy a pedir a Arturo que les envíe el enlace. Gracias nuevamente, que Dios cuide de ustedes, que Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana. Ténganse un poquito de paciencia, van a ir saliendo estos temas y ahí vamos a ir aprendiendo todos y todas a descubrir la palabra de Dios.